Ya, chiquillo. Hola, ¿cómo están? Ya, mira, la semana pasada, entonces, comenzamos con el trabajo práctico uno en este software que se llama AutoCAD, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pedía era configurar estas capas de trabajo, que eran los tipos de línea o los estilos de trabajo. Entonces, cuando uno abría el programa, aparecía esta ventana de plantillas, seleccionábamos la plantilla ACAD ISO, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué ACAD ISO y no las otras? Como por ejemplo ACAD. Esa plantilla CAD viene configurada para trabajar en pulgadas, las codas y todo eso, ¿ya? Entonces, por eso es que trabajamos con ACAD ISO, para trabajar en milímetros. Entonces, se abre la plantilla del archivo nuevo y yo cambié la configuración acá para que se viera mejor en blanco, ¿se acuerdan? Eso se hace en OP, seleccionan Display, cambian a Like, ¿ok? O aplicar, y colores, el fondo lo dejan en blanco, ¿ya? Pero eso no es necesario que lo hagan, porque yo lo hago para que se vea mejor el data. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, teniendo abierto el programa dentro de esta interfaz, dijimos que todo este conjunto de herramientas que se llama Draw servía para dibujar. El siguiente, que es Modify, para editar los objetos dibujados o creados. Luego anotación, que teníamos para crear textos y para poder generar las líneas de dimensión o las cotas. Y finalmente llegábamos a estas layer properties, que son las capas de trabajo, los estilos que nos pedía hacer este apunte de la asignatura, o este documento TP, Trabajo Práctico 1, para la unidad 3. ¿Ya? Antes de comenzar con eso, o de recordar eso, eh, abajo en la zona inferior donde dice Model, teníamos que asegurarnos de que estuviera desactivado el trabajo en la grilla, en esa rejilla, tanto como la visualización como el trabajo por puntos, que me limitaba los objetos dentro de esa grilla, desactivado. Y tener activado el F8, que eran las coordenadas polares o ortogonales, como dice en el programa, que es para poder trabajar perpendicularmente, en forma horizontal y vertical. ¿Listo? Ya. Entonces, cada vez que nosotros abrimos un archivo nuevo, tenemos que hacer esa configuración. Si usted guarda el archivo y después abre el archivo con el cual está trabajando, no es necesario que lo vuelva a hacer. ¿Ya? Lo mismo que si yo tiro una línea, ¿cierto? Y ya está horizontal y vertical, no necesito volver a activar F8, porque si la activo, se me desactiva la opción y el objeto comienza a seguir la trayectoria del mouse. Y no es la idea, porque si ustedes buscan tirar el ángulo a 0 grados así, lo más probable que si ustedes miden esta distancia, va a tener una altura, 12,16, ¿ya? Pero yo la traté de tirar horizontal. Entonces, por eso es que es importante que cuando nosotros hacemos los objetos, no tratemos de buscar, por ejemplo, me voy a acercar un poquito acá, no tratar de buscar acá los 0 grados, porque no me queda 0 grados, puede quedar a 0,05, 0,01, y a medida que uno se aleja de la distancia, la altura que genera el ángulo es mayor, ¿ya? Entonces, por eso es que no se usa esta manera, sino que se trabaja con el F8 activado. Entonces, si usted se mueve con el mouse, la proyección de la línea siempre va a ser vertical y horizontal, ¿ya? ¿Qué más dijimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan o no? Respecto al método de selección, yo tengo varios objetos. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono de esta manera o selecciono de esta manera? ¿O qué pasa si hago esta ventana enterita hacia allá o hacia acá, azul, verde? O si la ventana salía desordenada, en vez de hacer esto, ¿ya? Entonces, la manera correcta de seleccionar es haciendo una ventana de selección, sea verde o sea azul. Y para poder hacer eso, cuando presiono el botón del mouse para seleccionar, tengo que soltarlo antes de moverme, no dejar el botón presionado, el botón izquierdo del mouse. Entonces pincho el botón izquierdo del mouse
y lo suelto y después me muevo. Y ahí me permite hacer una ventana de selección. ¿Ya? La ventana verde va a seleccionar todos los objetos que se intersecten en ella. Entonces, así como yo estoy mostrando, todos los objetos se seleccionaron porque en este pequeño método de selección que estoy haciendo, solo esa ventana, ¿cierto? Me aparece, o sea, en este pequeño método de selección de color verde, parte de esos objetos se está seleccionando. Entonces me va a seleccionar todo lo que se intersecte dentro de la ventana verde. Pero si yo hago la ventana azul tiene que abordar el perímetro completo del objeto. Mira. Entonces, si yo quiero seleccionar esa perforación pequeña, y hago esa ventana, como solo se intersecta completamente la geometría del círculo pequeño, solo se va a seleccionar ese, con la ventana azul. Entonces, este método de selección, sea así o sea de esta manera, es útil cuando quiero editar o borrar. Por ejemplo, si me equivoqué y solo quiero borrar el círculo pequeño, hago eso. O si quiero borrar todo, hago eso. ¿Ya? Cuando estábamos haciendo estas piezas, había un método de edición acá. Creo que era con esa. Entonces, cuando usted recorta y quiere eliminar objetos que están entre medio, usa la ventana azul y selecciona la geometría del objeto pequeño. ¿Sí? Esa es la utilidad que tiene esta ventana. Ahora, si usted lo hace así, desordenadamente, va a seleccionar, si es verde va a seleccionar todo, si es azul no va a seleccionar nada. ¿Ya? Mira, como la ventana azul permite que todas las, puede abrir, botón blanco, que todas las ventanas, todos los objetos estén dentro de la ventana, ¿cierto? No selecciona nada. ¿Ya? Bien. Bueno, eso con respecto al método de selección. ¿Ya? Siguiente recordatorio. Para poder crear estas capas de trabajo, que eran los tipos de línea, los estilos de línea, usted debía presionar ahí el Layer Properties o propiedades de layer. Si lo tiene en español, son capas de trabajo. El AutoCAD en español dice capas de trabajo. ¿Ya? Y al seleccionarlo se abría esta ventana. Entonces, las configuraciones de las capas de trabajo en esta ventana aparecen varias cositas que les voy a mencionar que la semana pasada no mencioné. ¿Ya? Mira, primero está esta ampolleta. ¿La ven en su computador? Esa ampolletita. Cuando seleccionan los layers propietarios. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un objeto creado y con esa capa de trabajo, que en este caso es la 0, yo presiono en la ampolleta, todos los objetos que estén dibujados con esa capa van a desaparecer. Entonces, si activo la ampolleta, van a aparecer. Entonces, la ampolleta me sirve para ocultar objetos. ¿Qué aplicación puede tener? Cuando usted tiene unas piezas, como por ejemplo este perno, ¿ya? Yo podría ocultar todas las cotas, todos los layers de cotas y solo veo la figura del perno. O podría ocultar la línea de simetría que acá no está. Y me permitiría editar el objeto sin modificar otras cosas, como por ejemplo, bloqueo todo y solo elimino los achurados o oculto los achurados. ¿Ya? Puede ponerle una silla ahí para que no se cierre, o el basurero, maestro. ¿Ya? Bien. Lo siguiente es el candado. El candado sirve para bloquear. Entonces, cuando yo tengo varios objetos y quiero borrar todo, o borrar como los elementos que no necesito, bloqueo lo que no quiero borrar
por ejemplo, las líneas de contorno, las líneas de simetría, y hago una ventana de selección y aprieto suprimir y va a borrar todo lo demás excepto lo que está bloqueado. ¿Y por qué no me deja bloquearlo, borrarlo? Porque lo bloqueé en el candado, acá. Entonces el candado, si quieres, se sienta acá. El candado sirve para bloquear los objetos, ¿ya? Y la ampolleta sirve para ocultarlo. Siempre debe estar en amarillo, al menos que usted quiera ocultar o bloquear, ¿ya? Otro elemento que es importante es la impresora, que dice plot. Por defecto, la línea de default o de def point nunca se va a imprimir porque es como una capa fantasma que se crea en el archivo. Cuando usted lo guarda, ya se empieza a crear ese def point, o esa línea fantasma. Al principio aparece cero, ¿no? Pero todas las otras capas, si usted tiene bloqueada la impresora, no se van a imprimir. Entonces, cuando ustedes hagan estos planos y terminemos los objetos y empecemos a imprimir, no van a salir impresos los PDF, va a salir de una ventana en blanco. De todos los objetos que tengan bloqueada la impresora. Lo mismo ocurre acá, donde dice freeze, nueva BP freeze, ¿cierto? Esto me bloquea las hojas de impresión. Entonces tampoco tiene que estar oculto, todo tiene que estar encendido en amarillo. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Entonces ahora que ya recordé eso, voy a recordar cómo se creaban las capas que nosotros debiéramos tener hoy día, que lo hicimos la semana pasada, debiéramos tener todas estas capas listas. Si no guardaron el archivo, lo tienen que hacer ahora, ¿ya? Pero lo voy a explicar primero para que lo hagan. ¿Bien? Entonces, voy a crear la línea continua gruesa. Primero, dice que es azul, continua y 0,35 el espesor. Entonces, botón derecho, nuevo layer, ¿sí? Sobre la ventana, o pincho acá en ese icono, que es nuevo layer también, y automáticamente aparece eso. ¿Ya? Si quiere, se sienta acá, se está muy lejos. ¿Ya? Entonces, escribo el nombre, línea continua gruesa. ¿Por qué hago la diferencia con línea continua gruesa y fina? Porque la gruesa, ¿para qué dijimos que era? Para todos los contornos, todas las aristas visibles de la pieza. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les dibujaba el borrador, la pizarra? O el ejemplo que hice a principio de semestre con la botella. ¿Sí? Entonces, todo el perfil que usted ve, que es el perímetro exterior de la pieza, de la botella, de la sombra. ¿Se acuerdan de la sombra de la botella? La sombra del cono de confort que decía que hiciera en su casa. Entonces, todo el perímetro circular del cono de confort o el perímetro exterior de la botella, usted lo ve. Entonces, todos los objetos que usted ve son con línea continua gruesa. ¿Ya? Si tengo una placa perforada, si la miro desde arriba, voy a ver el agujero. Entonces, dibujo el círculo. Pero si la mido lateralmente, solo veo el rectángulo de la placa perforada. ¿Se acuerdan de ese ejemplo, cierto? ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces, línea continua gruesa, el color dice que es blue o azul, como está en español, o sea, en inglés es blue. Si tienen el AutoCAD en español, al seleccionar acá el color 5 en esa barra, les va a salir azul. ¿Ya? ¿Ok? Cambiamos el espesor, pinchamos en espesor, 0,35. Listo. ¿Ya? Entonces, esa dinámica es mecánica. Siempre voy haciendo lo mismo, nuevo layer, cambio el color y cambio el tipo de línea. ¿Ya? O el espesor. El problema se presenta cuando tengo una nueva layer, como por ejemplo la línea de trazo, que acá dice línea segmentada, para representar las aristas ocultas. ¿Ya? Entonces, yo le voy a poner trazos solamente para la línea segmentada. Dice que es amarilla, yellow. El espesor es 0,18. Y el tipo de línea, donde dice line type, dice que es hidden, que en español sería trazos. ¿Ya? Si tienen el AutoCAD en español, sería trazos. Pero acá tenemos en inglés.
Entonces, cuando selecciono el tipo de línea, y acá está la problemática, mira, pongan atención ahí a Valdés. Yo cuando selecciono el nuevo tipo de línea, no me aparece acá otra distinta de la continua. Entonces la tengo que llamar desde la biblioteca, la tengo que cargar. Y ahí selecciono el load, que es cargar, y busco dentro de estas, hay muchos trazos, la primera es trazo, ¿cierto? Pero en el TP dice que es hidden. Entonces tengo que, cuando presiono acá, en cualquiera de ellas, apretar la letra H para que me aparezcan hidden. Y aquí hay varios tipos de hidden. El hidden normal, que es la que me está pidiendo la referencia. El hidden 2, que me está dividiendo por 2 el tamaño, y por eso es que una es más larga y la otra es más pequeña, ¿sí? La diferencia. Y después la hidden por 2, que es el doble de la primera, en tamaño, del trazo. Solo vamos a usar hidden, ¿ya? Ok. Entonces, esa es la manera de poder cambiar el tipo de línea. Entonces, voy a repetir el paso, todo mecánico, siempre es lo mismo. Nuevo layer, escribo simetría, que es para las líneas de eje, en piezas cilíndricas de revolución, o como por ejemplo el pasador, que es la primera pieza que está ahí, o para las circunferencias, los círculos, que tienen un eje de simetría, ¿sí? Entonces, la línea de simetría dice que es magenta, magenta, ok. Y el tipo de línea es center, entonces pincho el load y busco center. Yo podría usar esta, mira, según la norma, dash dot, que es punto y trazo, y me sirve para representar la simetría. Pero ¿qué ocurre? Cuando tengo impresiones de plano, si ustedes se fijan en este pasador que usa la línea dash dot, ¿ya? Trazo y punto, al imprimir un punto de 0,18 milímetros, ¿cierto? Que es la configuración que tiene esta capa, al imprimir un punto no se ve. Entonces, si yo me acerco, mira, ahí está el punto, pero al imprimirlo no se ve, po. Entonces, por eso es que la norma también tolera que para la línea de simetría, en vez de usar un punto y un trazo, como tal vez ustedes lo vieron en el colegio, en geometría, que uses la línea center, que es un trazo largo y un trazo corto, ¿vale? Entonces, para este caso usamos center, que es lo que dice para este tipo de línea, simetría, ¿vale? Acá estamos entonces. Si yo presiono acá, abro o cierro la ventana de la línea, que la puedo cerrar acá, en ese. Nunca la he quitado ya, porque ahí cierran el archivo, ¿ya? Entonces ahora, para poder crear objetos con esos layers, ya después ustedes completan los demás, yo voy a hacer el pasador rápidamente y el espaciador y la punta después de que ustedes configuren los layers, para recordar lo que hicimos la semana pasada. Entonces, esto de pasador es un rectángulo de 250 por 20. Selecciono la línea continua gruesa desde el layer y luego pincho en el comando línea, pincho en cualquier lugar y me muevo. Solo pincho una vez. Si yo vuelvo a pinchar, me iba haciendo líneas, ¿cierto? Entonces solo pincho una vez y escribo 250, me alejo aquí con la rueda del mouse o me acerco, 20, 250 y termino en el endpoint o escribo 20, ¿ya? Después venía la línea de simetría. Selecciono simetría, pincho la línea y la debo hacer en el punto medio. Pero no me aparece el punto medio. ¿Se acuerdan cómo activar el punto medio, la referencia temporal? Mira, ahí aparece una referencia temporal que es un cuadrado. ¿Sí? Sí. La voy a agrandar para que lo vean mejor. Mira, cuando selecciono los objetos, esa referencia del endpoint también debe aparecer una referencia del midpoint o el punto medio para poder crear
la línea en el centro. Entonces, como no me aparece, selecciono aquí o Snap Setting o configuración de los rastreos y me aparecía esta ventana que yo se las compartí en el chat de la semana pasada. ¿Ya? Entonces usted selecciona midpoint, cuadrante, perpendicular y intersección. Esas son todas las referencias de objetos que usted va a usar. Las demás no las necesita. ¿Ya? Entonces, como activé el midpoint, al crear la línea, ya me aparece el triangulito ahí. Entonces, presiono acá, primer punto de la línea, y acá, segundo punto de la línea. Ya. ¿Lo están viendo yo, no? ¿Sí? Ya. ¿Qué más decía la norma? Decía que esta línea debía sobresalir un poco del objeto. Entonces, yo la puedo hacer sobresalir de la siguiente forma, miren. Selecciono la línea y pincho los puntos finales. Presiono en el cuadrado azul, la muevo hacia el lado y digo que sobresalga 5 milímetros. Y acá también, que sobresalga 5 milímetros. ¿Ya? Es una forma de hacerla sobresalir. Ya les voy a explicar otra con el espaciador. Entonces después viene el acotado. Seleccionan el layer de cotas, que yo no lo hice. Seleccionan linear. Pinchan dos puntos de la línea. Puede ser S y S. Y luego la cota la mueven hacia el lado y vuelven a pinchar. Por norma, para los dibujos que se hacen en tamaño carta, tamaño A4, tamaño A3 aproximadamente, la separación que tiene que tener la primera cota con respecto a la pieza pueden ser 7 milímetros o 10, según la norma. Y luego, si usted tiene más objetos, la separación paralela entre las cotas que le siguen son 7 milímetros si usaste 10, o 5 milímetros si usaste 7 en la primera. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayan sabiendo. ¿Ya? Para hacer eso, se usa este estilo de acotado. Entonces, eso se configura. Si ustedes ven el dibujo, va sacando cotas paralelas. Mira, paralela a la medida que yo hice. Entonces, esa relación paralela se configura y debe ser 7 milímetros. Si tu distancia desde el origen a la primera cota fueron 10. ¿Ya? Pero va a depender siempre del tamaño. Si tú tienes un plano de arquitectura tal vez o un plano muy grande, esa dimensión tiene que ser mayor también. ¿Ya? Pero por eso dije en los formatos carta A4 o A3. ¿Ya? Entonces, repito, selecciono el comando lineal, hago las cotas pinchando en los vértices de la línea, pinchando en los vértices de la línea. Bien, y estaría listo con el pasador. Me falta el texto y agregar el símbolo de diámetro. Porque si no agrego el símbolo de diámetro, estoy diciendo que es una placa cuadrada, un rectángulo, un paralelepípedo, no sé, una chaveta. Y es un pasador entonces cilíndrico. Y de hecho tiene un eje de simetría. Indica que es un cilindro. ¿Ya? Entonces, atención acá, mira. ¿Cómo le agrego el símbolo de diámetro a una cota ya creada? Usted no va a hacer lo que hacen algunos alumnos, que hacen un círculo, que esto no se hace, estoy explicando lo que no se hace, de 20, y seleccionan diámetro y ponen la cota de diámetro. Y después borran el círculo para que le aparezca el símbolo de diámetro. Eso no se hace. ¿Ya? ¿Vale? Porque yo digo, la voy a poner ahí y después tendría que moverla, desplazar, ¿cierto? Pero si yo quiero modificar algo y hago esto, mira, se me mueve la cota. Entonces no es la manera de hacerlo. Cuando tú hiciste tu cota lineal, ¿cierto? De 20, seleccionaste los vértices de la línea, pincha en la cota. Después de haberla hecho, pincha en la cota y haces dos clics en el texto. Dos clics en el texto. Y adelante escribes por ciento y una letra que te va a generar una combinación. La letra C hace el símbolo de diámetro.
la letra P hace el símbolo de tolerancia de la desviación geométrica. Y la letra D de dado hace el símbolo de grado. Ya se lo puede escribir en pizarra. No sé si se los dije la semana pasada. ¿No? Ahora se los dije. ¿Sí? Entonces, por ciento C y me permite hacer el símbolo de diámetro. Luego de eso, cerrar texto editor. Si yo le doy Enter, esa cuota se va hacia abajo, mira. Y me va a quedar mal la cuota. Entonces, delante del diámetro, del número, hago el diámetro y selecciono Close Text Editor. ¿Vale? El espaciador. ¿Ya? Y aquí pongan atención porque les voy a explicar otros comandos. ¿Ya? Esta pieza la hicimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Sí? Ya no recuerdo si expliqué todos los comandos que voy a explicar hoy día, así que pongan atención. Lo primero que voy a hacer es el círculo. Tengo un diámetro de 45 y de 15. ¿Ya? Estoy grabando igual para que después vean el video. Círculo. Ah, pero tengo que seleccionar el layer de línea continua gruesa. Entonces selecciono círculo, indico diámetro 45 y el otro que es de diámetro 15. Yo cuando hago el nuevo círculo, tengo que verificar que la circunferencia quede en el centro, no ahí. Entonces selecciono círculo, me acerco al perímetro exterior y aparece la referencia del centro que activé en el OSNAP setting. Entonces pincho ahí y escribo diámetro 15. ¿Vale? Ya. Aquí viene lo nuevo, que no sé si se lo expliqué la semana pasada. Selecciono simetría. Esta línea que está acá, que se ve de segmento, no es de segmento, es de simetría. ¿Ya? ¿Vale? Ya le expliqué por qué salía solo trazos y no salía el punto. Entonces uso la de simetría que usamos Center y acá en Draw hay una opción que salen dos flechas que se llama X-Line. Usted puede pinchar ahí o puede escribir el comando. El comando es XL, Enter. Los vamos a anotar en pizarra para que después lo anoten en el TP. XL, Enter. Busco el centro, mira, pincho hacia abajo y pincho hacia el lado. Y hice una línea infinita. ¿Lo ven o no? Entonces, el comando Xline, que significa líneas de construcción, me permite hacer, a partir de una referencia como el centro, hacer una línea infinita, vertical y horizontal para este caso. ¿Ya? Ahora, como las líneas de simetría tienen que sobresalir del objeto, que yo lo que hice con el pasador, tomé la línea y la extendí hacia los lados. ¿Se acuerdan, no? Hace poquito. ¿Ya? Para el círculo también tiene que sobresalir, pero nunca tanto. ¿Cierto? Para este caso podríamos hacer 3 milímetros o 5 milímetros de referencia. Entonces, para crear una copia paralela de un objeto, o una línea paralela o un círculo paralelo con respecto a su perímetro, el comando desfase en español, offset en inglés, que está acá, ¿ya? Que se activa con la tecla o Enter o pinchando en ese botón, ¿ya? O de offset Enter me permite copiar en forma paralela un objeto, aún bajo una distancia que yo diga. Entonces selecciono o Enter, voy a decir 5 Enter y voy a pinchar el círculo. Si lo pincho hacia adentro, se copia hacia adentro. Si lo pincho hacia afuera, se copia hacia afuera. Y lo copio hacia afuera. Entonces ahora selecciono este círculo y hay una tijera ahí que se llama trim o recortar en español. Pincho la tijera, pincho acá, pincho acá, pincho acá, pincho acá y corté esa referencia. ¿Ya? Estaría listo con el pasador, el espaciador. Me falta hacer este rectángulo que representa a la altura o la profundidad del pasador, ¿cierto? Si fuera este cilindro, usted representó el círculo y me falta la altura, ¿cierto? La profundidad. ¿Ya? Entonces, voy a volver acá a línea continua gruesa y voy a aprovechar el cuadrante para que me quede la misma proyección, ¿ya? Más o menos a 40, ¿ya? Entonces,
como el diámetro es 45, esta proyección también es 45, miren. ¿Ya? Y borro esa línea que usé como referencia. Entonces, el espesor está en la misma proyección del círculo, habiendo usado la referencia del cuadrante de la circunferencia para proyectarlo hacia arriba. De la misma forma, voy a proyectar el agujero, que no lo veo. ¿Con qué línea debe ser? ¿Por qué no lo veo? No es continuo grueso. ¿Con cuál debe ser? Desde el cuadrante, proyecto aquí la perpendicular. Como no veo el agujero, esta línea debiera ser con trazos. Le voy a cambiar el color para que ustedes lo vean, ¿ya? Con trazos. ¿Sí? ¿Por qué no lo estoy viendo? O sea, esta taza de café, ¿ustedes ven cuál es el nivel de agua que tiene de café? Está por aquí. Entonces yo si represento el perímetro de esta taza de café, debiera ser una línea segmentada para representar el nivel de agua o nivel de café. Lo mismo acá. El agujero yo no lo veo cuando proyecto la placa, ¿cierto? Entonces solo veo el perfil, ¿sí? Entonces aristas ocultas uso línea segmentada o de trazo. Entonces, para cortar la referencia de lo que no me sirve hacia abajo, selecciono esa línea y pincho en la tijera que es trim. Y luego pincho acá y pincho acá. ¿Ya? Ahora, esta pieza que está acá, con el comando copy o copiar, selecciono la pieza, selecciono copiar, pincho en cualquier lado, lejos del dibujo y me muevo. ¿A dónde la quiero copiar? ¿O a qué distancia? La voy a copiar a una distancia de 50 milímetros. Fue muy poquito. La voy a copiar a una distancia de, por ahí, unos 100 milímetros. Fue mucho. Voy a moverla por acá, ya 30. Listo. Da lo mismo donde la copien. La idea es que quede ordenado en forma proporcional. ¿Qué significa eso? Que esta distancia sea igual que esta distancia. Entonces, como yo copié una línea de 40 y de ahí empecé a dibujar, ¿cierto? Más o menos asumí, ¿cierto? Que esta distancia era de más o menos 30. ¿Ya? De separación. Las pistas tienen que estar separadas a la misma distancia. Esta altura con esta altura. Entonces, si esta es tu vista principal, esta es tu vista superior y esta es tu vista lateral. ¿Ya? Cuando tomábamos la pieza, ¿cierto? Yo decía, mira, si este borrador tiene un agujero, ¿cuál es mi vista principal? Ya esta, la que estoy mirando como front o vista principal. La vista superior, la dibujo abajo. La vista lateral, derecha, la dibujo a la izquierda. Porque estoy usando el sistema ISO-E. ¿Ya? O el sistema ISO-A. ¿Vale? Entonces, esa vista lateral tiene un corte. Imaginariamente, este espaciador se cortó a la mitad. O sea, pasó una sierra, un medir y lo cortó a la mitad. Entonces, ¿qué sería esto? Miren. Voy a hacer algo rápidamente. ¿Lo ven ahí, cierto? ¿Sí? Ahí está el espaciador. ¿Lo ven, cierto? Entonces, si yo veo la vista superior, lo veo así. Si veo la vista frontal o lateral, lo veo así, como un rectángulo. ¿Ya? Entonces, para representar el interior,
imaginariamente un esmeril, una sierra, un cuchillo, una máquina, hizo un corte, lo cortó a la mitad. Entonces, cuando usted ve la vista frontal, ahora usted ve el agujero. Entonces, por la zona donde pasó este corte, se debe achurar, como muestra acá el dibujo. ¿Ya? Ya leyeron el documento recurso unidad 2 y unidad 3, ¿cierto? Cuando habla de los cortes y secciones. ¿Ya? Bien, entonces voy a volver a la original, el top. Después les voy a enseñar 3D si que aprenden 2D. ¿Ya? Pero se fijaron que eran dos pasos, no, ahí salté el dibujo. Entonces, estas líneas como ahora las veo, hay una brocha acá que me sirve para copiar propiedades. Entonces, yo selecciono la brocha, selecciono la línea de referencia que quiero copiar las propiedades, y luego pincho aquí, perdón, aquí, aquí y aquí. Y las pasé a línea continua gruesa. O podría haber seleccionado las líneas creadas con trazos y la cambio directamente a continua gruesa. También es una opción. ¿Ya? ¿Vale? Y ahora me falta la simetría. Para la simetría voy a tomar esta línea, voy a copiarla desde esta intersección al centro. Como no la hice antes, podría haberle hecho el tiro acá, aquí. Pero como no la hice, la copié ahora. Voy a tomar esta línea que tiene las propiedades de simetría, selecciono la brocha y luego selecciono esa línea. ¿Se fijaron que se ve rosa o magenta? Si la selecciono, está con simetría. ¿Ya? Tal como les dije acá, tiene que sobresalir. Entonces podría haberlo hecho igual que el pasador. Tomo el cuadrado del extremo, lo copio a 5 hacia arriba y a 5 hacia abajo. O podría usar el nuevo comando que es offset, líneas paralelas. Mira, selecciono acá offset, escribo 5, enter, y pincho esta línea hacia arriba y esta línea hacia abajo. Y esto que está acá, lo extiendo. En vez de usar trim, recortar, uso alargar, extender. Selecciono extend y luego pincho la línea hacia acá y hacia allá. Da lo mismo como usted haga el procedimiento, lo importante es que les quede. Yo di dos opciones acá, la semana pasada hice otra opción, ¿ya? En el video de la semana pasada. Entonces, si ustedes se fijan, al seleccionar esta línea, dice simetría. Si reviso el layer, dice que es center, ¿cierto? ¿Y por qué no aparece como simetría igual que esta? E incluso, si creo otra línea acá, la cambio a simetría. Si ustedes se fijan, ¿se ve la simetría ahí o no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, el tamaño de simetría de esta línea es más grande que ese espacio. Y por eso se ve como línea continua gruesa. Entonces, para no cambiar a center.2 del layer que mostré al principio, yo voy a cambiar la propiedad solo de esa línea. Entonces, selecciono esta línea y presiono control 1 para entrar a las propiedades de esta línea. Y acá dice line type scale. Voy a cambiar ese line type scale a .5 o a .3. Y ahí se empezó a ver, miren, .2. Y ahí se ve como simetría. Podría ser esa configuración, ¿ya? Después viene el achurado. Aquí, en esta opción de dibujo, está hatch. Entonces presiona hatch, selecciona la zona que quiere achurar, esa y esta.
Para que aparezca ese patrón y no este, tienen que seleccionar acá arriba ANSI 31. ¿Vale? Y después ya vendría a acotar. Acoto acá, ahí. Puedo acotar de esta forma ahí, pero eso estaría mal acotado. Lo correcto es usar el diámetro 15, diámetro 45. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea ahora? Esto es el recordatorio de la semana pasada. ¿Ya? Que ustedes, si no lo tienen, porque no vinieron o no guardaron el archivo, hagan estos layers, dibujen estas dos piezas, ¿ya? Y la acoten y retomamos esta punta. ¿Ya? Esta punta igual la hicieron la semana pasada. Entonces, los que ya la hicieron pueden seguir avanzando con todo lo que viene y ahí yo les voy enseñando en sus puestos. Y después, obviamente, les enseño a todos por el data para que vayan avanzando. ¿Vale?